Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Orgánicos de mi tierra, alimentos sanos, seguros y soberanos. Comer es político y comprar también. Comprá en el almacén de Güemes, Ayacucho 486 y sumate a la construcción saludable. Lo mejor para tu cuerpo y alma viene de la mano de lo natural. Caldo Madre, caldo de huesos que se elabora con paciencia y amor para brindarte lo mejor. Hay un mundo de opciones para consumir caldo de huesos todo el año. Licuado con frutas, helado, choco caldo y la tradicional sopa. Suma salud a tu vida. Caldo Madre. Ordenar la alimentación para construir salud, un aprendizaje permanente que nos sana día a día, un abordaje integral y ancestral con Silvina Pardías de Sabia la Vida. Santa Rosita, arte y gastronomía, cursos, talleres, eventos, catas y mucha magia. Camino al Cuadrado en Sierras Chicas, un lugar diferente. Licenciada Sonia Guigan, psicóloga, psicoanalista. Turnos por WhatsApp al 3515-748-749. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi. Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Muy bienvenidos. Una vez más nos encontramos porque hay algo acá que queremos compartir con ustedes. Y les voy diciendo que espero que tengan el matecito calentito al lado, porque este programa nos llama a respirar y a concentrarnos en algo profundamente sanador, según mi humilde mirada, que es hablar del autoconocimiento. Hablar del autoconocimiento a través de una herramienta valiosísima como es el Eneagrama, con Pablo Valladares del Instituto Valladares, director del Instituto, un gran conocedor de este tema, que ha estudiado muchísimo desde muy niño sobre todas estas corrientes y nos propone una mirada integral del eneagrama, del autoconocimiento y de la importancia en estos tiempos. Lo escuchamos. Muchas gracias por tu tiempo, por ser parte de este espacio que queremos que sea inspirador para muchos y muchas. Y te convocamos porque consideramos que tenés una expertise que es fundamental en estos tiempos, que es hablar de cómo nos iniciamos en el conocimiento personal y el eneagrama como herramienta. Así que si te parece, nos contás un poco cómo es tu experiencia, por qué pensás que el eneagrama puede ser útil. Muy grato con esta invitación, así que vamos a tratar de responder, aclarar las dudas a la medida de lo posible dentro del espacio que tenemos, porque todo lo que tiene que ver con el eneagrama es bastante amplio, tanto histórico como con las facetas que se conectan. Bueno, voy a partir un poco, quizá partiendo con la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es el eneagrama? Tratando de explicar un poco en resumidas cosas, el eneagrama tiene un origen, el eneagrama es un símbolo, digámoslo así. Es un símbolo que es un círculo, básicamente, con algunas líneas, ¿sí? Un triángulo central y algunas líneas atravesadas dentro del círculo, una imagen, ¿no? Es un símbolo. Estos símbolos se asocian muchas veces a lo que se conoce como geometría sagrada, incluso, etc. Está vinculado a la alquimia, está vinculado a muchas creencias antiguas, místicas, etc. O sea, la mayoría de estos símbolos, incluso a corrientes pitagóricas, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar como símbolo.
Ahora, como es un símbolo, por supuesto, él representa algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas escuelas antiguas han asociado el eneagrama a distintas cosas, ¿no? Están escuelas sufíes antiguas, qué sé yo, del Medio Oriente también, escuelas que después nutrieron a autores como George Gurdjieff, ¿no? Ruso, qué sé yo, que formó una escuela que se llama El Cuarto Camino. Él también utilizó este símbolo dentro de partes de su enseñanza. No es lo central. Él hizo mucha literatura sobre sobre sus cursos a través de sus distintos alumnos, Ouspensky u otros, en que hablan de lo que él mencionaba del eneagrama, particularmente, como una especie de estructura mística conectada a leyes universales, etcétera, ¿ya? Que eso también viene de la tradición de los sufíes. Los sufíes o las escuelas sufíes, si uno escucha a algunos, digamos, maestros sufíes actuales, claro, hablan de la tradición del eneagrama con más de 2000 años antes del origen de los sufíes. O sea, no se conoce el origen de este símbolo y también está conectado a ese tipo de, digamos, representación simbólica de la espiritualidad, de leyes universales y eso. Eso es lo que se conoce de este símbolo vinculado a esto, que también pertenecen a otros símbolos, como decía, desde la geometría sagrada, también tienen interpretaciones de esa naturaleza. Posteriormente, esto llega a Occidente, ¿no? A través de Gurdjieff, principalmente uno de los principales difusores, después de Óscar Ichazo, que él es de origen peruano, que fundó escuelas, ¿no? Que él tuvo enseñanzas sobre lo que se conoce también en el Medio Oriente, conoció otras escuelas sufíes y otras más, y trajo unas enseñanzas de características similares a las de Gurdjieff, y principalmente lo trajo a Occidente. Y ahí él también enseñó este símbolo, lineagrama, ya pero con una, digamos, podríamos decir, interpretación personal. Y en esa interpretación personal del eneagrama, Óscar Ichazo hablaba ya de ciertas tipologías psicológicas, ¿sí? Entonces empezó a hacer descriptores. El eneagrama, en este círculo que genera estas líneas internas, genera como 4 puntos vértices, ¿no? Y estos 9 puntos. Y estos 9 puntos se les conoce como eneatipos, ¿sí? Entonces estableció Ichazo una serie de características del área psicológica, junto con otras más, en relación a estos 9 eneatipos. No intentamos que en este programa entender absolutamente todo, sino por lo menos abrir la ventana de la curiosidad sobre esta herramienta. En el próximo bloque vamos a seguir con Pablo hablando de los eneatipos y de este mapa que nos ilumina una forma de conocernos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Orgánicos de mi tierra, alimentos sanos, seguros y soberanos. Comer es político y comprar también. Comprá en el almacén de Güemes, Ayacucho 486 y sumate a la construcción saludable. Lo mejor para tu cuerpo y alma viene de la mano de lo natural. Caldo Madre, caldo de huesos que se elabora con paciencia y amor para brindarte lo mejor. Hay un mundo de opciones para consumir caldo de huesos todo el año. Licuado con frutas, helado, choco caldo y la tradicional sopa. Suma salud a tu vida. Caldo Madre. Ordenar la alimentación para construir salud, un aprendizaje permanente que nos sana día a día, un abordaje integral y ancestral con Silvina Pardías de Sabia la Vida. Santa Rosita, arte y gastronomía, cursos, talleres, eventos, catas y mucha magia. Camino al Cuadrado en Sierras Chicas, un lugar diferente. Licenciada Sonia Guigan, psicóloga, psicoanalista. Turnos por WhatsApp al 3515-748-749. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi. Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Segundo bloque de Hay Algo Acá en este programa tan especial que les invitamos a compartir con un profesional al que admiramos, un especialista sobre eneagrama, con Pablo Valladares. Seguimos indagando en esta herramienta. Se me
abren varias preguntas. ¿Para qué sirve el enneagrama? Si es que lo podemos tomar de un punto utilitario, eh, y si es una cuestión de aplicación puramente pragmática o tiene un rasgo espiritual. Ya. Claro, cuando uno hace una pregunta como ¿para qué sirve? Claro, la orienta y encasilla en algo. Claro, desde ese punto de vista podríamos decir, voy a hablar de las corrientes, ¿no? El enneagrama que se conoce más en Occidente, sobre todo el que tiene que ver con las corrientes del área de la psicología, ¿no? ¿Sí? Las tipologías y eso. Hay que decir que muchas escuelas de psicología también tienen tipologías, ¿sí? O sea, muchas escuelas, la freudiana y otros más, también tienen tipología, así que no es algo nuevo en ese sentido de buscar rasgos y características que tienen que ver con características emocionales, mentales, intelectuales, de conducta, etcétera. Depende del tipo de escuela psicológica, se orienta un poco más a cada una de estas. Entonces, ya. El enneagrama, hay que decirlo también, desde las corrientes incluso de Ichazo, Naranjo y las influencias de Gurdjieff, nunca ha tratado de etiquetar a las personas, ¿sí? Como decir, esto es, ¿no? Porque también se afirma eso, que eso no es cierto, del enneagrama de que intenta etiquetar, es todo lo contrario. De hecho, Gurdjieff hablaba de la desidentificación, o sea, mostraba muchos de estos rasgos, los rasgos de personalidad, y decía, estos rasgos de personalidad son condicionados, son creados a partir de las influencias exteriores, de la genética, de un montón de elementos que no son parte de la conciencia, sino que son parte de una mecanicidad, ¿sí? Y que se reproducen, ¿no? Entonces Gurdjieff hablaba de desidentificarse, pero para desidentificarse de algo, decía, debemos conocer ese algo. Y como muchos aspectos de nuestra psique, de la psicología, son inconscientes, podríamos reconocer que la mayoría de las escuelas psicológicas van a reconocer eso, que gran parte de los contenidos psíquicos nuestros, emocionales, mentales, nuestras memorias y todo eso, son parte de un inconsciente, o sea, que tienen características que yo no los puedo ver, ¿no? Un aspecto inconsciente es algo que no puedo ver y no lo puedo, digamos, controlar a voluntad, ¿no? Esas son las dos características principales de algo inconsciente. Entonces, desde ese punto de vista, estos mapas, que pueden ser las tipologías, ¿no? Mapas de características humanas en el fondo, no necesariamente específicas de alguien, humanas, nos van mostrando cosas, ¿no? Que yo puedo verificar o no, ¿sí? Puedo decir, esto sí, efectivamente existe como característica emocional, humana o de conducta o lo que sea, ¿no? Puedo decir, esto es, ¿no? ¿Y cuáles son los orígenes? También es interesante, ¿no? Desde un punto de vista, ¿cuáles son los orígenes de estas conductas? Entonces, la mayoría de eso, yo podría decir, ahora lo digo desde, desde a título personal, la mayoría de estas conductas son creadas de manera inconsciente, son incorporadas, ¿no? Desde la infancia, de la vía uterina, todo eso, e incluso si hay elementos que toman alguno biológico, ¿no? De la genética, eso ya vendría incorporado, ¿no? Entonces, no es algo que yo conscientemente incorporé en mí, sino que estaba incorporado o se condicionó por las influencias exteriores. Entonces, lo importante o valor más clave podríamos decir en este caso específicamente, ya que estamos hablando del enneagrama y de estos mapas, es que en la medida que sean eficientes, se vayan desarrollando, siendo más claros, más amplios, nos pueden mostrar aspectos inconscientes humanos, ¿ya? Y esos aspectos finalmente hacerlos conscientes. Y en la medida que hago consciente algo, quiere decir que lo puedo ver. Y en la medida que puedo ver algo, puedo hacer algo con eso, porque si es invisible, algo que no veo, no puedo hacer nada. Como entrar, digo yo, a una bodega sería el inconsciente que esté con la luz apagada. Y me dice, ordena lo que hay acá adentro. ¿Cómo lo voy a ordenar si no veo nada? No sé ni lo que hay adentro. Entonces, el gran problema que se asocia después a otras preguntas que tienen que ver con el autoconocimiento, es que no conocemos, somos seres complejos, no conocemos al ser humano. A pesar de que somos seres humanos, no nos conocemos por la complejidad que tenemos, ¿no? Somos seres complejos. Entonces, cualquier mapa que se vaya desarrollando, evolucionando, porque la idea es que no solo sea estático, ¿no? Que evolucione, que se complemente cada vez más y que sea útil en ese sentido para poder ver aspectos inconscientes, por hacer visible lo invisible y que a través de eso podamos modificar, ajustar, observar, analizar, reflexionar, es sumamente importante desde el punto de vista del desarrollo humano, del autoconocimiento y de la psicología. Pero cuando vos hablabas de que el enneagrama te propone un mapa, como para entrar a la bodega del inconsciente y poder prender la luz para ver cómo ordenamos el caos que tenemos adentro, eh,
¿nos podés dar como un ejemplo práctico, concreto, como para visualizar esa cuestión? Me encantó el ejemplo porque bueno, es una forma de hacer visible lo invisible. Vamos y prendemos. Hay que ordenar un montón de cosas, pero si no prendemos la luz, es muy difícil. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo concreto, o sea, vinculado a un eneatipo, sabiendo, tomando lo que dijiste vos, que no es una cuestión de que para todos lo mismo, que cada persona es un mundo y tiene como distintas implicancias? Esto del mapa, ¿cómo se aplicaría? ¿Qué ejemplo concreto podríamos tener? Claro, mira, eso es importante, o sea, las principales escuelas nunca han tratado de tipificar, ¿no? Ni siquiera Naranjo, ni Chazo, ni menos Gurdjieff. Se habla de que son rasgos, características, ¿no? Y esas características obviamente son muy amplias, por eso en la actualidad han surgido como subtipos de los eneatipos, para tratar de diversificar, ampliar, ¿ya? Y aún así, por supuesto, se entiende, los grandes estudiosos de cualquier tipología psicológica se darían cuenta que no se puede definir a un ser humano desde ahí ni desde la antropología, ni de psicología, ni etcétera. Entonces, es una forma de acercamiento a elementos y rasgos característicos que podrían ser útiles o no. Por ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, el eneatipo 2, ¿sí? Como hay muchas escuelas, tengo que orientar más o menos de qué estamos hablando. Claro. Eh, Porque incluso voy a mencionar parcialmente, Naranjo hablaba de el eneagrama endulzado, que se refería a que alguna vez alguna persona fue a hablar con él y le dijo, ¿sabes qué? Estuve estudiando eneagrama, qué sé yo, y yo soy una persona, y empezó a dar características, supuestamente de un eneatipo, que Naranjo no reconocía. Y además eran características así como el soñador, y siempre soy creativo, y puras características parecían, entre comillas, positivas, pero que no orientaban al enfoque más claro, incluso del libro Carácter y Neurosis. O sea, en el Carácter y Neurosis, Naranjo plantea que el carácter es la base de la neurosis. O sea, la estructura de personalidad igual a carácter con personalidad, con matices, pero eso es lo que genera la neurosis. Sinceramente no sé si la palabra herramienta, como la estoy usando, es la que corresponde, es la que yo siento como esa posibilidad que nos permite una forma más o menos ordenada de entender esto de la neurosis y de cómo por ahí estamos encerrados en un círculo vicioso, y vamos a seguir hablando con Pablo de cómo podemos reconocer cuando estamos dentro de ese círculo para poder salir. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Orgánicos de mi tierra, alimentos sanos, seguros y soberanos. Comer es político y comprar también. Comprá en el almacén de Güemes, Ayacucho 486 y sumate a la construcción saludable. Lo mejor para tu cuerpo y alma viene de la mano de lo natural. Caldo Madre, caldo de huesos que se elabora con paciencia y amor para brindarte lo mejor. Hay un mundo de opciones para consumir caldo de huesos todo el año. Licuado con frutas, helado, choco caldo y la tradicional sopa. Suma salud a tu vida. Caldo Madre. Ordenar la alimentación para construir salud, un aprendizaje permanente que nos sana día a día, un abordaje integral y ancestral con Silvina Pardías de Sabia la Vida. Santa Rosita, arte y gastronomía, cursos, talleres, eventos, catas y mucha magia. Camino al Cuadrado en Sierras Chicas, un lugar diferente. Licenciada Sonia Guigan, psicóloga, psicoanalista. Turnos por WhatsApp al 3515-748-749. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi. Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Tercer y último bloque de Hay algo acá. Seguimos con Pablo Valladares ahondando en el eneagrama, en la posibilidad del autoconocimiento y en este yo observante que nos permite generar un autorregistro de qué nos está pasando para por lo menos no contestar en automático
que generalmente el automático es lo que menos nos conviene a nosotros y a nuestro entorno. Seguimos con Pablo. Desde la mirada del enneagrama deberíamos volver a evaluar la esencia, incluso del ser humano, ni siquiera desde su punto de vista espiritual, si quiero, incluso podemos ponerlo al margen, ¿no? ¿Qué es lo beneficioso para el ser humano desde el punto de vista orgánico, emocional, mental? ¿Sí? Si lo quieres decir. Tomemos los elementos de las características humanas, ecológicas, el ecosistema, el entorno. Entonces, si buscáramos eso, el beneficio completo, lo mejor para el ser humano desde el cuerpo sería fácil, ¿no? ¿Qué alimentos son sanos? ¿Cuánto ejercicio necesito? ¿Qué tengo que tomar agua? Respirar aire limpio, qué sé yo, prácticas deportivas, etcétera. Lo mismo aplicarlo a lo mental, ¿no? ¿Qué sería nutrirnos intelectualmente, emocionalmente, estar con ambientes contenedores amorosos, qué sé yo, de unas buenas relaciones familiares, ojalá con amigos, amistades, compartir experiencias con la naturaleza, con el arte, la música? Entonces, claro, eso podríamos hacer tener un ser humano más sano, más integral, ¿no? O sea, todo lo que patrocine eso, desde cualquier corriente o escuela, apuntaría a eso, ¿no? Y nos daríamos cuenta porque en la adolescencia tendríamos seres más sanos, más integrales, sin tanta neurosis, ¿no? Entonces, eso es muy importante observar desde cuáles son los rasgos, ¿no? Cuáles serían las características, que son, creo que es bastante claro, ¿no? No hay que hacer grandes estudios psicológicos, ni neurológicos, ni orgánicos para saber qué beneficia a un ser humano, ¿no? Cuáles son las características que benefician a un entorno, ¿no? El entorno que está. Entonces, el enneagrama desde ese punto de vista, tomado desde ese punto de vista, también podría tomarse como, bueno, darnos cuenta cuál es el condicionamiento, porque los elementos que son psíquicos que nos están dañando son elementos de nuestro condicionamiento exterior, ¿no? Mi familia, mi entorno y la sociedad. Entonces, ha habido un condicionamiento, ha habido una forma de ser, de funcionar, tanto emocional, mental, físicamente, con actitudes, conductas que nos han llevado a un tema de la neurosis. Entonces, hay que hacer ajustes de eso, ¿no? Eso podría, es mucho más complejo, por supuesto, pero podría plantearlo así inicialmente. Por ahí creemos que sabemos que tenemos que comer para estar sanos y creemos que sabemos cómo es el entorno que tenemos que tener para estar más o menos equilibrados emocional y mentalmente. No sé si lo tenemos tan claro justamente por este bombardeo de los modelos de poder, de cultura, etcétera, que imponen miradas de éxito o de tener por sobre el ser, etcétera. Entonces, volviendo, digamos, a una cuestión de soberanía personal de frente a este bombardeo externo, ¿qué nos queda a nosotros con nosotros mismos para decidir, definir o poder actuar sin, con responsabilidad propia, no delegando afuera lo que tenemos que hacer adentro? O sea, no decir, bueno, como mi papá me dejó, yo soy vengativa, por decir de alguna manera. Y no resuelvo mi problema de ser vengativa, sino que pongo en el otro la responsabilidad de cómo soy yo. Entonces, eso que se ve mucho hoy en la sociedad, la culpa siempre es del otro. Si bien hay muchas veces que el otro tiene culpa porque tiene mayor poder, eh, ¿de dónde nosotros, en una cuestión de responsabilidad propia, podemos generar nuestra soberanía o nuestra autonomía? Decido hasta dónde puedo decidir que lo que me pasa es por el otro o es porque yo dejo que me pase. Bueno, hay hartos elementos que han mencionado. Inicialmente puedo decir que conciencia es voluntad y voluntad es conciencia. No Mm, se puede tener voluntad si no tengo conciencia. bien, Entonces, cuando aspiramos a tener mayor voluntad sobre cualquier cosa, tenemos que tener mayor conciencia, conocimiento sobre eso, ¿no? Conciencia es ver, ¿sí? Yo no puedo conducir un tractor si no tengo idea cómo opera la máquina, los cambios y todo eso. Por más que me suba un tractor, no lo voy a poder conducir. No tengo el suficiente conocimiento, no veo, no sé, ¿no? Entonces, conciencia es ver, es conocer, es saber, es comprender también, ¿no?
Entonces, a partir de eso yo empiezo a adquirir mayor voluntad, conciencia de voluntad. Si yo no veo, no tengo voluntad, no puedo mover ese tractor, aunque me lo imagine que lo puedo mover, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y para tener mayor conciencia hay que hacer un trabajo interior. El trabajo de lo que se denomina como autoconocimiento. Ahora, para el autoconocimiento, que es una palabra muy usada mucho y que tiene muchas acepciones, ¿no? Desde las escuelas más antiguas del Enneagrama, el autoconocimiento está asociado a una acción, ¿no? El yo observante que se dice. Entonces uno dice, ok, ¿qué observo, no? Entonces, ese es el punto, ¿no? El yo observante en estas escuelas más antiguas se habla de que el yo observa, entender que tenemos funciones. Una función mental, una función emocional, una función que sea orgánica, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo puedo observar mis funciones. Por ejemplo, es tan simple, por ejemplo, inicialmente, ahora yo guardar silencio y decir, ¿qué estoy pensando? Podría anotarlo en un cuaderno, quedarme 10 minutos observando mis pensamientos, porque va a haber un flujo de pensamiento, no lo puedo evitar. Y me voy a dar cuenta, por ejemplo, que todo el día he estado pensando, he estado medio preocupado de un trabajo que tengo que entregar y que está pendiente. Todo el día he estado pensando. Se podría anotar un cuaderno. He estado pensando todo el día en el trabajo que tengo que entregar, que no lo he terminado, que etcétera, etcétera. En lo emocional, ¿no? Observo. ¿Cómo me siento? Estoy triste, estoy angustiado, estoy preocupado. ¿Cómo me siento, no? Estoy enojado, estoy molesto. Podría, sin tener tanta introspección, ¿no? En esta observación, darme cuenta, hoy día he estado bastante molesto. ¿Sí? Incluso puedo asociar el contenido después, de lo emocional con lo intelectual, que están, si bien se hablan de centros que están separados, se conectan. Físicamente, ¿cómo me siento, no? Poco tenso, me duele el cuello, me duele la cabeza, o estoy bien, etcétera. Y también hago una especie de eso, de registro. Entonces, en el yo observante podemos inicialmente partir con eso, ¿no? Una especie de sintomatología, si hablamos médicamente, de cómo está mi centro mental, qué estoy pensando, en qué estado, en lo emocional, en lo corporal, tanto externo como interno, etcétera. Llegamos al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que les haya servido esta propuesta, por lo menos como para mirar desde otro lugar cómo nos sentimos y tener algunas posibilidades, algunas herramientas de cómo autoevaluarnos para trabajar en nosotros mismos, para sentirnos mejor. Si estamos mejor con nosotros, vamos a estar mejor con el entorno. Agradecemos muchísimo que hayan estado acá como cada semana en este programa en el que intentamos aportar un granito de arena al propósito, al autoconocimiento, al buen vivir. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.